¿Quién dijo que los arcades eran solo gráficos y botones? La verdad es que gran parte de la magia de aquellos años venía por los parlantes. La CPS-1 no solo nos regaló algunos de los mejores juegos de Capcom, también nos dejó bandas sonoras inolvidables, de esas que con solo escuchar dos notas ya te transportan directo al salón recreativo. Y hoy vamos a recorrer 10 soundtracks de los más memorables de este sistema, donde la música era tan importante como los golpes, los saltos y las explosiones. Aquí no hablamos solo de un soundtrack, hablamos de una colección de himnos arcade. Cada luchador tenía su propia melodía, diseñada para reflejar su personalidad y escenario. El tema de Guile, por ejemplo, es tan épico que terminó en memes, conciertos y hasta mashups con cualquier cosa que te imagines. Ryu, con su aire marcial japonés, Chun-Li, con su ritmo frenético que reflejaba la acción de las calles chinas, o Zangief, con un acompañamiento soviético que sonaba imponente. Era una especie de mundo musical dentro del mundo de peleas. Cuando Street Fighter 2 llegó a las máquinas, la música no solo acompañaba, era parte del combate, y cada round se sentía como un concierto de adrenalina. Si había un juego que olía a ciudad peligrosa, grafitis y peleas de bar, ese era Final Fight. Y su música era puro combustible. Temas urbanos con sintetizadores vibrantes que parecían sacados de una película ochentera de acción. Desde la primera misión, con ese ritmo callejero que te hacía sentir como si estuvieras marchando al corazón del crimen, hasta las melodías más tensas en los combates contra los jefes, todo estaba pensado para hacerte sentir en medio de una jungla urbana. Aquí no había sutileza, era música para golpear botones al ritmo de la ciudad. De los callejones oscuros saltamos directo a un infierno medieval. Gold and Ghost no perdonaba ni un segundo y su soundtrack estaba totalmente a la altura de ese castigo. Tonos sombríos, arreglos que parecían coros fantasmales y un aire siniestro que recordaba a una misa en ruinas. Lo increíble es cómo esta música, con los limitados chips de sonido de la CPS-1, lograba crear un ambiente opresivo, lleno de tensión. Arthur avanzaba en calzones o en armadura, pero siempre con esas notas lúgubres resonando en el fondo, recordándote que estabas en una cruzada contra el mismísimo demonio. Aquí la cosa cambia. Nada de calabozos ni ciudades llenas de pandillas, sino puro cielo abierto y rock ochentero. One Squadron nos entregaba una de las bandas sonoras más heroicas y motivantes de la CPS-1. Desde el primer nivel, la música te hacía sentir que pilotar un caza era un acto épico. Riffs eléctricos, batería marcada y melodías que parecían sacadas de un anime de acción. Y claro, tenía todo el sentido porque estaba basado en Área 88. Cada fase te motivaba a volar más alto, y a esquivar balas y a lanzarte de cabeza en combates imposibles. Era música que no te dejaba rendirte. Si hablamos de juegos raros, este se lleva el premio. Dos héroes musculosos flotando y disparando en mundos alienígenas extraños. Pero la música era realmente de otro planeta. Sonidos experimentales, futuristas, casi como un adelanto de lo que vendría después, en los 90. Este juego es del 88. Había algo hipnótico en sus melodías, que te metía de lleno en esos paisajes surrealistas. Era un soundtrack que parecía decirte, esto no es un simple arcade, es un viaje espacial psicodélico. Y vaya que cumplía. Rock, acción y dinosaurios. ¿Qué más se podía pedir? El soundtrack de Cadillacs y Dinosaurios era pura energía eléctrica.
Los riffs de guitarras digitalizadas te acompañaban mientras atravesabas ruinas, golpeabas mutantes y te enfrentabas a dinosaurios descontrolados. Había un ritmo noventero en cada nivel, como si estuvieras en un concierto de garage rock, pero con dientes y garras por todos lados. Este era un juego que vivía al ritmo de su propia banda sonora, y la música era tan explosiva como su jugabilidad. Si Final Fight era callejero, Capitán Comando era puro estilo futurista. La música era rápida, agresiva y con un sabor a ciencia ficción que le venía como anillo al dedo al capitán y sus excéntricos compañeros. Cada nivel parecía empujarte con beats electrónicos que te hacían sentir dentro de una ciudad tecnológica dominada por el crimen. Era imposible no emocionarse al escuchar cómo subía la intensidad de la música cuando los enemigos llegaban en oleadas. Un soundtrack que era adrenalina en su estado puro. Aquí Capcom se puso serio. El soundtrack de The Punisher era oscuro, callejero y poderoso, como su protagonista. No era un héroe brillante ni colorido, era un vengador en busca de justicia. Y la música reflejaba eso con tonos graves, duros y contundentes. Tenía un aire casi cinematográfico, como si estuvieras en una película de acción de los 90. Era imposible no sentir que estabas librando una guerra personal en cada nivel, con la música marcando el paso de la violencia y la venganza. Un ninja futurista corriendo por escenarios imposibles, bases rusas, naves espaciales y mundos mecánicos. Y la música era tan épica como el propio Strider Hiryu. Sonidos electrónicos que se mezclaban con melodías japonesas tradicionales, creando una fusión única que te hacía sentir parte de una aventura sci-fi de otro nivel. Cada escenario tenía su propio carácter, desde lo solemne hasta lo frenético. Strider no solo fue revolucionario por su jugabilidad, sino también por su soundtrack, que se quedó grabado en la memoria de miles. Y cerramos este top con uno de los más épicos, Warriors of Fate. Tomaba la historia de la antigua China y la convertía en un beat'em up gigantesco, con una música cargada de instrumentos orientales digitalizados. Sonaba a epopeya, a historia legendaria, a campo de batalla ancestral. Cada nivel parecía una marcha hacia la gloria, con melodías que te sumergían en un viaje heroico. Era la manera perfecta de cerrar este recorrido, una banda sonora que unía tradición, guerra y arcade en una sola experiencia. La CPS-1 no solo definió una era del arcade con su gráfico y jugabilidad, también puso la vara altísima en lo musical. Estos soundtracks eran mucho más simples que acompañamientos. Eran el alma de la acción, la chispa que te hacía meter la ficha una y otra vez. Porque al final esas notas, esos riffs y esos beats todavía resuenan en nuestra memoria, como si el arcade nunca hubiera cerrado sus puertas.